con la que está cayendo de agua, no me resisto a hacer otro vídeo sobre cómo mantenernos secos según las circunstancias, pero además quiero resumiros en un vídeo los pros y los contras de una chaqueta de lluvia, de un poncho y de un paraguas. Veréis que la mayoría de las cosas que nos cuentan las marcas son todas chorradas. Veo anunciadas al día de hoy chaquetas para trail running. Imaginaros el esfuerzo que estamos haciendo si vas corriendo por la montaña. Chaquetas ajustadas con una supuesta membrana que tiene no sé cuánto de transpiración y no tienen forma de ventilar. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar si realmente el poncho merece la pena o no y cuál es la base o el secreto para mantenerse seco. Debajo de ese tarp yo no sufro condensación, y no sufro condensación porque el aire fluye por ahí abajo. Y si estamos debajo tenemos dos ventajas: una, que el agua no nos moja, y dos, que el aire fluye, por lo cual estaremos totalmente secos. Habrá humedad en el aire, pero no estaremos empapados. Ahora, ¿qué ocurre con una chaqueta? Ahí la hemos liado. ¿Por qué? Lo primero, tenemos unas mangas que cerramos y el aire que hay dentro no circula. Pero es que luego encima, como llueve, pues claro, tenemos que taparnos y cerrarnos. Con lo cual, imaginad, el aire cerrado, por lo que el calor que emitimos se queda atrapado. Y ese calor que emitimos tiene mayor humedad que en el exterior. Y esa humedad que tenemos dentro, por calor y la diferencia de temperatura, condensa. Y la hemos liado. Pero lo más grave de todo es que por mucho tratamiento y por mucha transpirabilidad que tengan estas chaquetas, en cuanto se mojan por fuera, la hemos liado, ya no son transpirables. Fiel defensor del poncho. Creo que sobre todo estos ultralight son una herramienta para llevar siempre encima. No voy a repetirme con los usos, consejos, porque tengo infinidad de vídeos, os dejo uno por aquí, donde explico por qué llevo siempre un poncho. Lo recomiendo siempre que tengamos que protegernos de mucha lluvia, tengamos que caminar o tengamos que hacer algo, llevamos mochila, la cual podemos proteger en la parte de atrás, pero sin hacer un esfuerzo excesivo. Y el poncho, si estás habituado a ello y sabes cómo ventilar, porque aquí la clave de todo es ventilar, no tienes ningún problema. Por eso la clave, con todo, con chaquetas, con ponchos, que fluya un poco el aire. Y eso es lo que te permite el poncho, esta amplitud, que hace que circule el aire, es lo que nos permite mantenernos secos. Porque si lo cerramos a cal y canto o nos compramos un poncho con mangas, lo que vamos a crear es una máquina de condensación. Y muchos preguntaréis, bueno, ¿y qué es mejor entonces, una chaqueta o un poncho? Bueno, depende, pero eso os lo cuento después de esto. Exactamente lo mismo ocurre con un paraguas. Tengo una tela que me protege de la lluvia y el aire fluye y yo pues no condenso. Dicho todo esto, voy a intentar en unas conclusiones aclararos cómo yo utilizo estos tres elementos y cuáles encuentro más efectivos y por qué. Lo primero que tengo que dejar constancia es del clima. Si vivimos en un clima ultra seco, pues a lo mejor con llevar una chaquetilla cuando sepamos que puede venir alguna tormenta nos es más que suficiente. Aquí en el norte son muchas mañanas que sale un sol radiante y a las 3 horas entran nubes y llueve y luego a lo mejor vuelve a salir el sol. Cosa que llevo siempre, sobre todo en estos climas, es un poncho. Tengo infinidad de vídeos, no os voy a aburrir,
este es el de 3F o Flamescreen, como le queráis llamar, os lo dejo en la descripción. Por 20 o 21 euros tenéis algo que yo creo que es muy útil. Ahora, un poncho hay que saber llevarlo. Si te cierras todo hermético, el velcro que tiene aquí, la cinta de la capucha, te cierras todo totalmente y sigues andando, andando y andando, generando calor, vas a condensar por dentro, se va a sentir húmedo y se hace incómodo. Así que tenéis, sobre todo si fluye un poco de aire, intentar mantener abiertos los laterales para que fluya el aire. Por eso yo descarto absolutamente los ponchos estos con manga cerrada, porque al final terminas cocido, terminas ahí condensado absolutamente. Que luego me sirve además para, como os he dicho muchas veces, montar un mini tarp si me quiero proteger de la lluvia un rato y estar tranquilo bajo la lluvia comiendo algo o pasando una tormenta. El paraguas, sobre todo estos de 100 gramos, que son muy económicos, os dejaré un link también en la descripción, sobre 9-10 euros, creo que están muy bien según las circunstancias. Para paseos, donde el tiempo sea bueno, que llueve un poquito, pero no sopla, sobre todo que no sople. Para rutas de montaña, donde sobre todo invierno, otoño, partes de primavera, sepáis que al subir más arriba empiece a soplar, no lo recomiendo. Además, yo que suelo llevar los bastones de trekking, se hace un poco incómodo si tengo que ponerlo aquí en la mochila y el viento me lo va a llevar de un lado para otro. ¿Que llueve mucho? Poncho. ¿Que llueve un poquito y sopla? Pues con la chaqueta y tal, más que de sobra. Esto, que no ocupa nada, genial. Que hay otros que son obviamente mejores. Os voy a dejar el link también de 3F. Yo no lo he comprado porque, veréis, la diferencia entre esto, que lo llevo en cualquier parte de la mochila y no se nota, y el de 3F, no es solo los 50 gramos de más, que tampoco pues es una miseria. De esto a 65 centímetros que mide el de 3F porque no se pliega, eso sí es una gran diferencia. Y ahora lloviendo y sale un poco el sol, quiero leer todos vuestros comentarios, quiero saber qué lleváis, qué no lleváis, el por qué os gusta más, qué os convence menos, que me leo todos los comentarios. Que nos vemos en el próximo vídeo.